Este programa llega a ustedes gracias a LG Espacio Integral, en la Plaza Hadassah número 12, 809-242-1335. Arrocera Tejada y Sánchez, con su producto Arroz Los Cocos. Rosa Jiménez viste de tienda Lisette Vázquez, 809-365-0320. Ayuntamiento de Jima, RDM Proyectos, donde más que construir, edificamos. 809-777-1449. Salón Lourdes, 809-573-6751. Arroz Premium Miranda, selección de nuestras mejores cosechas. Kairos, el tiempo de Dios. Muy buenas noches, mis hermanos de Kairos, el tiempo de Dios. Hoy el programa ha iniciado sumamente romántico. Ya escucharon la canción El Amor, porque hoy vamos a hablar sobre el amor, vamos a celebrar el amor. Vamos a iniciar este programa en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Poniendo este programa en manos de Dios, en manos del único que es amor, en manos del verdadero amor. Quiero que desde ya, mi hermano, tú hagas acto de fe. ¿Cómo? Despojándote de todo lo que te perturba, de todo lo que tú entiendes que puede alejarte de la presencia de Dios. Vamos a soltarlo, vamos a hacer un acto de fe y soltar por un instante, y vamos a dedicar esta hora a Dios, al amor de los amores. Y ya yo me imagino cuando termine el programa vamos a estar más enamoraditos de nuestra pareja, porque hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre el matrimonio. Primera de Corintios 13 nos dice que podemos tener todos los dones, el don de profecía, el don de ciencia, cualquier don sobrenatural y natural, pero si nos falta el amor, nada somos. Si nos falta el amor humano, nada somos. Si nos falta el amor de Dios, nada somos. Así que vamos a abrir nuestro corazón hoy al amor de Dios, porque el amor de Dios es el que nos hace ver el amor del prójimo, el amor de la pareja, el amor a nuestros hijos. Así que vamos a iniciar con ese ánimo, con ese entusiasmo. Ustedes llamen a nuestros teléfonos 809-573-9401, 809-573-8925. También puedes contactarnos a través de las redes sociales, a través del Facebook, el Twitter y el Instagram. Así que vamos a estar en contacto y desde ya inicia Kairos, el tiempo de Dios. Sean bienvenidos. Es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. La familia de Nazaret es el modelo para toda familia. La familia siempre estará en nuestro corazón porque es un ambiente privilegiado donde vivir la comunión de amor a la que Dios nos llama para nuestra plena realización. La familia está invitada a constituirse en camino de santidad para todos sus miembros. Quienes nos pueden dar luces de cómo lograrlo es la familia de Nazaret, integrada por Santa María, San José y el Niño Jesús. Jesús nació en un sencillo establo y descansó por primera vez en un pesebre, envuelto en pañales. Lucas 2:16.
Santa María vio nacer a su hijo en la pobreza material. Sin embargo, lo importante para Jesús fue la acogida amorosa de sus padres, que le hizo sentir la ternura y la belleza de ser amado. En él ha aparecido la gracia, la misericordia, la ternura del Padre. Jesús es el amor hecho carne porque se desarrolló en una familia unida y de paz. El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea. Bien, mis hermanos de Kairos, el tiempo de Dios. Como ya les había dicho, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el matrimonio. Para esto hemos traído unos cuantos amigos que nos van a dar luz, nos van a dar, pues, exactamente luz sobre lo que es el matrimonio en sí. Tenemos la duda de por qué casarnos por la iglesia o si casarnos por lo civil. Para esto tenemos al padre Franklin Cruz. Padre, bienvenido, qué alegría. Gracias, gracias. Un placer para mí compartir con todos ustedes, los amigos televidentes que siempre están fieles aquí en La Voz de María, compartiendo en Kairos, de modo que me siento agradecido. Qué bueno. También tenemos aquí al licenciado Erwin López, que nos va a hablar sobre el aspecto psicológico de ambas partes. Bienvenido, Erwin. Buenas noches a todos. También tenemos una pareja de esposos, que ellos en un principio estuvieron casados por lo civil, luego están casados por la iglesia. Ellos son, iba a decir, Richard Fernández y Giseli de Fernández. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Qué bien. Padre, tenemos mucha tela por donde cortar. Comencemos. ¿Por qué es el matrimonio por la iglesia? ¿Por qué la gente se tiene que casar por la iglesia? Bueno, yo creo que para nosotros poder definir de algún modo el matrimonio por la iglesia, pues sería conveniente verlo en su sentido más pleno, en su sentido natural. Porque de hecho la iglesia parte para hablar del matrimonio y presentarlo como un sacramento, que es lo que vamos a ver más adelante. Pues la iglesia parte sobre esa base. El matrimonio en sí mismo es una institución natural. Hombre y mujer se juntan, se unen para ese proyecto de vida y de amor y el hecho mismo de la procreación. Entonces, pues partiendo de esa realidad de que el ser humano ha sido creado hombre y mujer, que el mismo Génesis pues así nos lo presenta, hombre y mujer, pues la iglesia entonces entiende, y ya con Jesucristo este encuentro entre hombre y mujer es visto ya como un sacramento. No simplemente en la índole natural, sino más bien como un medio para santificarse. Ahora, entiéndase, cuando hablamos del matrimonio por la iglesia, entiéndase que es una institución entre bautizados. Una persona que no es católico, de hecho, ni jurídicamente se podría realizar, pero tampoco entendería el sentido cuando decimos que es un sacramento. Nosotros sabemos que los sacramentos son vías de santificación. Bien, eso es según la iglesia, ¿verdad? Según la iglesia, lógicamente. Según la iglesia. Para casarse por la iglesia, obviamente hay que ser católico. Necesariamente. Necesariamente. Aunque hay casos particulares donde una parte de la pareja puede ser no católico, pero ya es otro proceso más diferente, ¿verdad? Entonces, es un acto, vamos a decir, de amor que como requisito primero ser católico. Claro, lógicamente. Ustedes estuvieron casados por lo civil. ¿Qué tiempo estuvieron casados por lo civil? Bueno, un promedio de 10 años. 10 años. ¿Por qué no, en un inicio no se casaron por la iglesia? Bueno, yo le decía a mi esposa, de verdad que yo no creo. O sea, sinceramente lo digo, o sea, no creo. Esa era la posición mía. Yo le decía, ¿por qué nosotros tenemos que casarnos por la iglesia si por lo civil es lo mismo? Esa era mi creencia. Claro, esa era mi creencia. Okay. Pero tú eras católico. Claro, claro. Pero pasivo. Pasivo.
un católico como muchos televidentes que son católicos pero no creen en el matrimonio. En ese lapso de esos 10 años, ¿cómo se desarrolló la vida de ustedes? Si psicológicamente podemos decir, si tú comparándolo con ya luego de tu casarte por la iglesia. Bueno, fue un proceso, yo diría, un poco estropeante, ¿verdad? Porque nosotros íbamos a la iglesia con nuestros hijos y nosotros sencillamente, o sea, veíamos las parejas y decía, mi esposa siempre me decía, yo sueño con casarme por la iglesia. Y yo siempre le decía, algún día será, algún día será. ¿Qué tú sentías, Giseli, cuando tú veías a la gente comulgar? Porque yo sé que tú vienes de una familia, pues bien de raíces profundas católicas. ¿Qué tú sentías cuando tú no te podías parar a comulgar? Bueno, yo desde pequeña, nací, yo digo, en la iglesia, porque yo desde pequeña iba con mis padres a la iglesia. Soy súper, católica desde pequeñita. Cuando íbamos a la iglesia con los niños, no sé, como que sentía que algo me faltaba. Pero yo cuando me casé por lo civil, o sea, estaba jovencita, yo conocí a Richard a los 18 años y vinimos casándonos a los 20. Yo tenía 20 años. Bien. O sea, como que no tenía esa madurez para elegir, o sea, por mí sola, vamos a casarnos por la iglesia, sino que lo decidimos entre los dos y como ya él no era tan de iglesia, sino que fue poco a poco que fuimos compenetrándonos. Entonces ya ahí lo decidimos. Yo le ayudaba a Rosa, ¿Con que tú le yo la motivaba a que no nos casáramos por la iglesia. Okay, exactamente. Porque tú estabas totalmente negado a eso. Muy negado. Bien. Erwin, ¿se maneja igual psicológicamente una pareja casada por lo civil a una pareja casada por la iglesia? Lo primero es que al ser católicos ya tiene un impedimento de comulgar. Okay. O sea, eso duele, eso preocupa, Okay. ¿verdad? Entonces psicológicamente y espiritualmente te trabaja. Es como si le faltase algo. Claro, se sufre. El católico sufre porque ve y no puedo comulgar. Lo otro es el sentido de compromiso. O sea, ¿para qué me estoy comprometiendo? Eso también es, la diferencia va a estar a nivel psicológico, ¿verdad? A nivel espiritual. Claro. Porque hay un elemento de fe donde me uno hacia un proyecto más allá de mis posibilidades, de trascendencia. Entonces es cuestión de que va a sobrepasar el tiempo. Entonces eso hace también una diferencia marcada. También has escuchado la frase que dice la parte de que el matrimonio es un día, ¿verdad? La boda es para toda la vida. Entonces es un proyecto a largo plazo. También hay otra frase que puede definir, es amar es una decisión, no un sentimiento. Bien. O sea, eso psicológicamente te va a trabajar a ti. Es más allá de lo que yo pueda sentirme, como me sienta cómodo o me pueda sentir triste. No, es que hay una decisión de amar y amarnos mutuamente. Bien. Hemos hablado, padre Franklin, sobre el aspecto de la comunión para el católico, que es sumamente importante. Entonces, quizá pareciera una pregunta tonta, pero hay gente que no entiende por qué una persona que no está casada por la iglesia no puede comulgar. ¿Por qué no puede comulgar? Explíquele al público algo tan sencillo como eso. Bueno, realmente hablar de ese tema, de la comunión a los no casados por la iglesia, es todavía un tema, y precisamente en la coyuntura de este tiempo es un tema un poquito delicado porque es un tema que se está actualmente debatiendo nuevamente. En el Vaticano hace apenas un mes se ha clausurado la primera etapa del Sínodo de los Obispos acerca de la familia. Y se busca pues de algún modo debatir estos temas nuevamente. Claro, el fundamento del matrimonio nunca va a acabar y hay que tener cuidado con eso de pensar, bueno, ahora el Vaticano se está abriendo, con el Papa Francisco las cosas van a cambiar y como que hasta el punto de pensar que la Iglesia va a quitar el fundamento y decir, bueno, ahora ya es para todo el mundo. No, esos son falsas esperanzas que los medios de comunicación a veces venden. No se trata de eso, sino más bien la dimensión pastoral, se está viendo qué posibilidades hay. Pero realmente cuando una persona no casada por la Iglesia no se puede acercar al sacramento de la Eucaristía es simplemente porque no está en comunión con la Iglesia. El sacramento de la Eucaristía es signo de la comunión entre todos nosotros.
Y pues la Iglesia nos presenta este medio para la santificación del hombre y la mujer, de modo que se amen y que se abran a la vida. Pues entonces por eso la Iglesia pues impide que personas no casadas por la Iglesia puedan acceder al matrimonio. Esta es la causa. O sea, es tan sencillo como que si yo creo en la Iglesia Católica, ¿por qué no estoy en comunión con ella? Porque he escuchado mucha gente que es muy de Iglesia, tienen incluso ministerios, pero no están sacramentados. Y se sienten mal porque no pueden hacerlo, pero no se casan. ¿Existe algún impedimento o cuáles son los impedimentos para que una persona pueda casarse por la Iglesia? Bueno, realmente eso ya entra en el plano legal de lo que es el derecho canónico. Podrían haber impedimentos, lo que se llaman impedimentos por suspensión, que una persona esté suspendida porque está en entredicho su fe, porque es una persona que de algún modo expresa abiertamente el ateísmo o la adhesión a otra creencia religiosa. Eso puede ser un impedimento temporal. Pero para una pareja católica que viva su fe, que no tenga ninguna razón por la cual no casarse por la Iglesia, pues no hay ningún impedimento. O sea, la persona si ha estado puede casada anteriormente, sí. Si ha estado casada, pues exactamente. Ahora, claro, evidentemente lo que tú dices, si una persona ha estado casada por la Iglesia anteriormente, como sabemos que la Iglesia no divorcia, partiendo del presupuesto que dice Jesucristo, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre, pues claro, entonces por eso la Iglesia no divorcia. No es lo mismo una anulación de matrimonio, que es otra cosa que quizás más adelante toquemos. Claro que sí, porque yo he escuchado personas que dicen, yo no me caso por la Iglesia, por si acaso. Exactamente. Por si acaso, porque si me va mal, yo me divorcio. Y precisamente yo creo que ahí está el problema. Hay una situación, a veces nosotros creemos, se distancia mucho el ideal de la realidad, y eso es lo que crea esa situación de muchas personas que dicen eso. Ahora, la Iglesia nunca puede presentar la situación a medias, la Iglesia siempre debe presentar el ideal. El ideal es que el hombre y la mujer inicien un proyecto juntos. Claro. Era como me decían a mí de pequeño, el matrimonio no funciona. Ahora, el matrimonio funciona cuando las dos personas quieren que funcione. Si uno de los dos ya pierde ese interés, pues el matrimonio ya no funciona. Yo entiendo, Erwin, que eso sería también un problema psicológico. El hecho de que si antes de casarme ya me estoy condicionando a que esto no va a funcionar, es que ya yo voy con mi mente de que eso no va a funcionar. Sí, o sea, ya tengo la idea, ¿verdad? En la parte, sobre todo estoy pensando muy en mí, en la parte cómoda, claro, para que me hagan feliz, entonces ya yo voy predeterminado de que la relación es para yo recibir, y obviamente si no recibo lo que estoy esperando, claro, pues ya terminamos ahí entonces. Claro que sí. Hasta llegó. Padre, ¿está el sacramento del matrimonio o está el matrimonio por la Iglesia en la Biblia? Claro, bueno, así literalmente con la estructura, claro, que tiene ahora, no, pues evidentemente el matrimonio ha sufrido una evolución desde sus inicios, desde la misma creación, pues primero es, porque entendamos que el matrimonio y todo el dato revelado no necesariamente es siempre comprendido de inmediato, es decir, Dios se ha ido revelando en el tiempo, claro, y la humanidad, pues en la medida de nuestras posibilidades hemos ido comprendiendo esa revelación. Igual pasa con el matrimonio. Desde el principio Dios crea hombre y mujer como fundamento, no existe un sexo intermedio, hombre y mujer. Y entonces, por esta misma realidad natural, entonces Dios tiene un proyecto para este ser humano. Pero luego, con el paso del tiempo, pues se va desarrollando hasta la revelación plena, que es Jesucristo, que dice, en el principio no era así. Moisés dio la posibilidad del divorcio, sí, por su terquedad, pero en el principio no era así, ni era eso lo que Dios quería. Por eso Él viene como a rescatar el valor originario y a decir, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Y entonces, si queremos pues verlo en la Biblia, pues lo buscamos en Mateo 19, y ahí vamos a encontrar el fundamento que le da Jesús a este matrimonio. Bien, hemos visto, mis hermanos, el punto de vista de la Iglesia sobre el matrimonio. Vamos a ver ahora el punto de vista legal. ¿Qué es el matrimonio legalmente? También en el otro bloque vamos a ver por qué fue que Richard decidió casarse por la Iglesia. Veamos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y
y yo vi el amor es llorar. Cuando nos dice adiós, el amor es soñar. Oyendo una canción, el amor es besar. Poniendo el corazón, es perdonarme tú. Bien, podemos decir que el matrimonio legalmente no es más que la unión entre un hombre y una mujer que deciden unirse para formar un hogar. Como todo contrato, el matrimonio, ambas partes asumen obligaciones recíprocas, es decir, tanto hombre como mujer asumen obligaciones en este contrato. Este contrato se formaliza legalmente ante el oficial del Estado Civil. Sin embargo, en nuestro Estado de Derecho, la Iglesia, a través de lo que es el concordato, conserva la potestad de poder formalizar esta unión conyugal. Es así como, una vez celebrado el matrimonio por ante el sacerdote, puede este mismo llevar por ante el oficial del Estado Civil la documentación de que ha sido celebrado ese matrimonio y inmediatamente ya se le ha dado la formalidad que solamente en principio podía dar el oficial del Estado Civil. En el primer caso, que es el régimen de la comunidad legal, todo lo que son bienes muebles, entiéndase todo lo que puede moverse, entiéndase también acciones, efectivo y gananciales, forman parte automáticamente de la comunidad legal. Es decir, una vez las partes, en este caso las parejas, celebran el matrimonio, todo lo que son sus bienes muebles entran a formar parte de esa comunidad legal. Por otro lado, el contrato o el régimen de separación de bienes fue creado en su principio para los comerciantes. Obviamente, la ley quería proteger aquellas relaciones comerciales y bienes que no entraban dentro de lo que era el matrimonio, aunque actualmente se utiliza a veces de manera figurada o simulada para personas que no son comerciantes, pero en sus inicios fue creado para comerciantes. De acuerdo al régimen legal que acojan las parejas que celebren el matrimonio, pues así será la regulación de toda la vida del contrato matrimonial como de su disolución. Tenga miedo de cantar, que ha llegado el Kairos a mi ciudad, para que todo el mundo sienta que el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar, poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo, el amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos. Bueno, hemos visto, según la ley, el matrimonio es un simple contrato en el que tú y yo pactamos si nos casamos con todo el dinero es nuestro o mi dinero es mío y tu dinero es tuyo. Psicológicamente yo entiendo que si ya tú y yo estamos poniendo todas las condiciones del mundo, ¿qué tú me dices, Erwin? Como que ya eso empieza también difícil. De hecho, hay un elemento de miedo, de incertidumbre a futuro. ¿Qué va a pasar si? Entonces, eso impide el que yo me dé, que me entregue. Esa duda y sobre todo ese temor a un compromiso. Fíjate que cuando ya estamos sacramentados, esa unión es que los dos somos cónyuges, o sea, como si fuera, llevamos el mismo yugo, ahí vamos los dos, entonces ahí tenemos responsabilidad ambos. Y si yo no quiero, o si yo no quiero asumir mi carga, mi cuota de responsabilidad, entonces eso hace que empiecen a tambalear muchos matrimonios que después que empiezan a formalizar la relación, es que entonces empiezan a asumir, dame, espérate, da tiempo, da tu responsabilidad, dedica, cubre lo que tienes que hacer. Claro. Richard, Giseli, ¿cuándo ustedes, a partir de 10 años tenían, verdad? ¿Qué pasó en ustedes que decidieron ponerse el yugo, como decía el licenciado? Bueno, para mí, básicamente la insistencia de mi esposa y de mis hijos. ¿Qué edad tenían tus hijos en ese entonces? Bueno, ya hace 4 años, ¿verdad? 2010. Okay.
ellos tenían, Brian tiene 13, tenía 10 o 9. Y ellos vivían diciéndonos, papi, ¿por qué ustedes no se casan por la iglesia? Oye. El más grande era que siempre insistía. Porque él iba a colegio católico. Sí, sí. Okay. Y mi esposa, en el otro extremo, me decía, yo sueño con eso. Entonces llegó el momento de que ella me vivía insistiendo con una ficha, que me tenía una ficha, y me tenía una ficha, y yo le decía, óyeme, nada que sea obligado yo lo hago. Nada que sea obligado yo lo hago. Era el retiro de Maús. Amén. Y me dice, ya está pago, me dice. Digo yo, pero yo no entiendo, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Me dice, tú te vas hoy. Y aquí está tu bulto. Aquí está tu bulto. Y así pasó. Y cuando yo me pronuncié, dije, bueno, yo no creo en la iglesia, no creo en los sacerdotes, yo creo en Dios, pero no a través de nadie. Y nadie va a hacer que yo cambie esa forma de ser. Hasta que me arrodillé en la iglesia Domingo Sabio, después del retiro, a pedirle matrimonio por la iglesia a mi esposa. ¿Y qué tú sentiste, Giseli, cuando eso? Bueno, cuando él te dijo eso. Me quedé en shock, pero me sentí súper feliz, contenta, porque de verdad que esperaba, no lo esperaba ese día, pero sí esperaba el momento de que pasara, exacto. Después que nos casamos por la iglesia, surgieron muchísimas bendiciones, muchos cambios, uno para otro. Yo sentí también que cambié. Bien, no me cuente eso todavía, porque vamos a preguntarle al padre. Hablaba Richard sobre que él no cree en los padres, él no cree en la iglesia. Así como él, hay mucha gente. Mucha gente he escuchado que me dice, pero si Dios nos ama a todos, si Dios es misericordia, ¿por qué si yo no estoy casado en la iglesia, por la iglesia, no estoy en gracia? ¿No está o está apartado de la gracia una persona por lo civil solamente? No, mira, habría que partir de lo que se ha hablado últimamente en el sínodo de la familia. Una afirmación categórica nunca cabe en el marco del matrimonio. Porque si decimos que Dios lo creó hombre y mujer, el hecho mismo de la unión ya tiene de algún modo la bendición de Dios. Y Dios lo bendijo, y Dios vio que era bueno, dice la palabra. Cuando la iglesia ha hablado de fuera de la gracia, se refiere más bien a la gracia santificante que confiere el sacramento. Fuera del sacramento del matrimonio no se adquiere esa gracia puntual. Por tanto, los 10 años que ustedes estuvieron fuera del matrimonio por la iglesia no estaban fuera ni de la gracia ni del amor de Dios, o al menos nosotros no podríamos decirlo, ¿verdad? Porque sería como demasiada arrogancia. Lo que sí no tenían como ese plus, ese adicional de una gracia especial para vivir esa unión entre ustedes dos, y así el caso de todas las personas que nos ven, ¿verdad? Pues a eso se refiere la fuera de la gracia, pero no de la gracia de Dios. Exactamente, claro. Porque la gente a veces se confunde, me dice, pero ¿qué Dios es si yo estoy fuera de gracia? No, es fuera de gracia por decir... de la gracia del sacramento del matrimonio, porque sabemos que todos los sacramentos confieren una gracia puntual, particular, una gracia santificante, que nos ayudan con el ejercicio de lo que hemos recibido. Bien. Por ejemplo, en el caso mío, yo el día de la ordenación recibo una gracia santificante para yo poder desempeñar el ministerio, igual el matrimonio y así cada sacramento. Bien, entonces el hombre, ¿a qué llamó Dios al hombre? ¿Dios lo llama al matrimonio o lo llama a...? Bien, bueno, lo primero es que es la finalidad, tendríamos que ver la finalidad de la creación. Dios crea al ser humano con una finalidad puntual, que es el encuentro de amor, lo que luego nosotros vamos a entender por la revelación de Jesucristo como el cara a cara. Por eso nosotros siempre vamos a tener un anhelo profundo de felicidad, que ni siquiera el matrimonio logra colmarlo plenamente. Ninguna realidad humana logra llenar ese anhelo de felicidad. Y ese anhelo de felicidad solo se va a completar cuando lleguemos al encuentro cara a cara con Dios, que es la vocación última que hemos recibido como seres humanos. Ahora, en ese camino entonces viene una forma de expresar esa unión, ese encuentro, y una de las maneras más privilegiadas es el matrimonio. Entonces, cuando hombre y mujer se encuentran, cooperadores con el proyecto de creación de Dios.
Bien, Entonces, o sí, sea, hay el vida. matrimonio es una vocación. Es una vocación, evidentemente, llamado. como cualquier otra de la vida cristiana. Bien, y si esa persona, si esa pareja, Erwin, no se siente llamada o quiere evadir pues su vocación, e igual como si entraría al sacerdocio sin ser su vocación, ¿qué pasaría en ese entonces con esa persona? La vocación, o sea, o eres o dedica a vida contemplativa o la vida religiosa, o te casas. Una de dos. De hecho, O célibe. sí, pero si te mantienes célibe, bajo compromiso de mantenerte célibe, Bien. tú le estás dedicando el tiempo a Dios. En cualquiera de los tres casos, es un compromiso que tú debes asumir. Entonces, si tú no estás claro qué deseas, tú estarías probando. Entonces, obviamente, aquí, digamos, no hay sentido de vida, no hay una idea futura, entonces tú estás simplemente moviéndote como una veleta. Entonces hay un elemento ahí de voluntad. El hombre tiene una característica, voluntad. Entonces esa voluntad es para tú decidir qué es lo que tú quieres con tu vida. En la Biblia nos habla, si tú no puedes controlar tu energía sexual, entonces cásate. Sí, pero espérate. Cásate. Entonces, Porque y mantente, eso obviamente, es un como- tema que es controversial, porque entonces si eso fuese cierto, una pareja de esposos, el hombre no fuera infiel. Si con no sé si me entiende. Sí, yo entiendo quizás la postura. El asunto es que Pablo lo presenta en su contexto, y yo entiendo lo que dice el psicólogo. Es precisamente en la disyuntiva entre las dos vocaciones. Ahora, nunca el apetito sexual debe ser el motor que lleve a la unión matrimonial. Claro. Porque entonces, si ese es el único objetivo, pues de algún modo se van a dar cuenta luego que pasará el tiempo, que ya no será con la misma intensidad, que ya no van a tener las mismas posibilidades, o podríamos decir de algún modo una especie de acomodamiento o de acostumbramiento a esa situación. Y quizás entonces se fue la magia, se fue el amor, porque ese era el motor. Pero sí, cuando él dice de la comparación entre las dos vocaciones, pues ciertamente. De hecho, en Génesis, también cuando Dios creó varón y mujer, le dijo, te voy a dar una ayuda adecuada. O sea, esa ayuda adecuada ya está insinuando lo difícil que va a ser el trayecto solo. Claro. Déjame darte una ayuda adecuada para que en tu camino hacia mí, diría el Padre, Claro. entonces tengas a alguien que te apoye en tu camino. Claro que sí. Bueno, esto está muy, muy interesante. Vamos a ver qué opinan los jóvenes. Mariano, desde su punto de vista de hijo joven, con padres pues casados desde siempre por la iglesia. Vamos a ver a Mariano. Es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dicen adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú. Qué alegría, mis hermanos, encontrarnos una vez más. Yo de verdad estoy entusiasmado con este tema, de verdad que sí, que es impactante hablar hoy día de este tema, matrimonio sacramental, matrimonio por la iglesia, como decimos, y el matrimonio civil. Mi experiencia, partiendo de lo vivido, es que yo nací en un matrimonio donde mis padres, que han vivido dentro de la fe, dentro de la iglesia, dentro de los sacramentos, pues han ido compartiendo con nosotros, la prole, mis hermanos, esta experiencia. Y de verdad que esto marca, esto forma a uno, y especial en el momento en que participamos en la Eucaristía, ese encuentro personal con Cristo, cuando llega el momento de la comunión, en que podemos ponernos de pie toda la familia completa y acercarnos a este sacramento, es un momento donde de verdad usted puede apreciar que ahí va una familia. ¿Qué está pasando con nosotros? Que buscamos lo fácil, buscamos lo fácil. Ustedes que están continuamente navegando en las redes y en todo este lugar, se habrán dado cuenta
en especial en el cine. Rosa, y no sé si tú y mis invitados se dan cuenta de esta parte. En las películas, cuando se habla de matrimonio, en el cine, en Hollywood, en el cine, cuando se habla de matrimonio, en su mayoría, sin temor a equivocarme, creo que un 90%, cuando llega ese momento es en la iglesia, delante de un sacerdote. Y ustedes pueden verlo, ¿no? Ustedes pueden comprobar eso facilito. Miren las películas, entren y busquen, no dejes pasar esta oportunidad. Y a ti, joven, que me escuchas, no es lo más fácil, es lo perfecto. Y lo perfecto es estar del lado de Dios. Así que no lo pensemos. Y yo lo dejo porque todavía hay mucho más aquí. Y este tema lo vamos a seguir viendo. Y yo sé que mis invitados, nuestros invitados, tienen mucho más que contarnos. Así que los dejo con Rosa. Y ustedes no recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Twitter, @KairosLBM, en Facebook, Kairos, El Tiempo de Dios. Y mi página personal de reflexión. Aquí vamos a hablar un poquito de esto. Y van a ver unos videos muy interesantes sobre el matrimonio por la iglesia en nuestra página de Primero Piensa. Así que no se muevan y sigan disfrutando de Kairos, El Tiempo de Dios. Para que nunca tenga miedo de cantar, que ha llegado el Kairos a mi ciudad, para que todo salga entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo, el amor es parar. Bueno, padre, madre, tú que estás ahí, que quizás no tienes ningún impedimento para casarte por la iglesia, mira el testimonio de Mariano, cómo él se ha sentido a lo largo de su vida, naciendo en un matrimonio consagrado al Señor. Bien, Richard y Giseli, ustedes deciden ya casarse por la iglesia. ¿Han notado un cambio? ¿Han notado que ha valido la pena casarse? Claro que sí. Cuando estábamos casados por lo civil, aún yo siendo católica y criándome en una iglesia, o sea, las cosas se me hacían un poquito más difícil que ahora. En el sentido de que si, por ejemplo, teníamos algún problema, yo tiraba la toalla de una vez. Decía, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y como que no pensaba tanto ni en los hijos, o sea, tanto en los hijos como ahora, ni tampoco como en remediar de una manera u otra, quizá algo que había sucedido entre nosotros. Pero ya después que nos casamos por la iglesia, ya uno piensa en sus hijos, piensa en la familia, piensa en los valores de tu pareja y piensa en que hay un compromiso ya más grande porque está Dios de por medio. Claro. Y que había amenazas, Rosa, a cada momento. Ya, o sea, no, eso ya era, se acabaron las amenazas. Oye, acuérdate que es por la ley que estamos casados. O sea, era una condición que atormentaba. Y yo decía, wow, pero ella me pide que me case por la iglesia, pero yo no me siento preparado. Pero tú Además sientes de que valió la pena. No, o sea, la diferencia es del cielo a la tierra. Bendito Dios. O sea, eso fue una bendición que a nosotros porque nos tú llegó. no podías tocar el cielo. No te podía. faltaba. De verdad, te me faltaban faltaba. las alas. Claro que sí. Bueno, la gente está haciendo sus preguntas y nosotros también salimos a la calle a investigar qué pensaba la gente sobre este tema. Así que vamos a ver una pequeña encuesta. Entre tú y yo, el amor es llorar. ¿Usted cree que la gente se debe de casar por la iglesia? Claro que sí, porque es lo correcto y así ha participado en lo correcto en la palabra del Señor. Se debe respetar la religión o la iglesia a la cual pertenezca, y si para que estar en la presencia de Dios y seguir su precepto, yo creo que deben bendecir la unión de acuerdo al rito de la iglesia a la que pertenezcan. Luego de que entiende que debe dar ese paso y que es una unión sobre la base del amor y para siempre, entonces yo entiendo, mi opinión en particular es que sí, que debe dar el paso por la iglesia católica. Bueno, si ellos quieren y están preparados para casarse, que se casen. Bueno, yo creo que sí, porque el matrimonio, cuando dos parejas que tienen quizá un tiempo conviviendo, lo que le da la firmeza al amor que sienten cada uno. Puede que sí, porque estamos andando por la ley.
Porque yo me estoy casado por la iglesia y no me quise casar por la ley. Porque por la iglesia es lo que Dios manda. Digo, eso pienso yo. Claro que sí, porque eso nos enseñó el Señor, que debemos la unión siempre para siempre, la vida eterna. Totalmente de acuerdo, eso es un principio básico de la Biblia y tú sabes que la iglesia es un centro unificador de Jesucristo y cuando las familias se unen por el ministerio de Jesucristo, tú puedes estar segura que funciona mejor. Pero no solamente casarse por la iglesia, sino practicar el amor de Cristo. Y así tú podrías tener una familia más unificada y con menos problemas familiares como lo que tenemos hoy en día. Para que nunca tenga miedo de... El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Bien, padre, yo sé que mucha gente está mirando el programa y se ha motivado quizás a casarse, pero tiene algún impedimento, en ese caso casado con otra pareja por la iglesia. ¿Se puede anular un matrimonio por la iglesia? Bien, sí, evidentemente. Ahora hay que entender, no sería anular un matrimonio, sino lo que se celebró. Solo se puede anular un matrimonio cuando se demuestra ante un tribunal eclesiástico que no hubo matrimonio. Hay tres elementos que se deben dar para que haya realmente matrimonio. Y recuerden, las personas que nos ven que a veces dicen, el padre me casó. No, realmente se casan la pareja. El sacerdote simplemente está ahí para testificar, como uno de los demás testigos. Okay. Pero quienes hacen realmente el sacramento y se casan son la pareja. Bien, entonces, ¿cuándo se puede anular? Un matrimonio se puede anular cuando no ha habido matrimonio, es decir, cuando tenga defecto dirimente, es decir, por algún impedimento anterior, es decir, que la persona ya estuvo casada o que hay realmente un impedimento y que no se supo al momento de la investigación, entonces ya no hubo matrimonio. Cuando hay problema de consentimiento, es decir, que no hubo realmente libertad, lo hizo condicionado, lo hizo por interés, es decir, que hubo algo detrás de ese matrimonio, entonces ya de hecho no hay matrimonio, aunque se haya hecho todo el ceremonial y todo, realmente no hay. Y también cuando hay un defecto de forma. Si en la celebración se saltó una parte, no se hizo algo que es fundamental como el consentimiento, pues entonces tampoco hay matrimonio. Si se demuestra que una de esas cosas fallaron, entonces ya se puede declarar nulo, es decir, tuvieron todo el tiempo juntos, pero nunca hubo matrimonio por la iglesia, porque hubo un defecto en su inicio. Y entonces se puede hacer un proceso que es todavía un poquito complicado, pues se está buscando una forma más sencilla de tribunales eclesiásticos. Bien, pero para un primer paso, ¿dónde la persona se debe dirigir? ¿A su parroquia? A su parroquia, evidentemente. Debe dirigirse a su parroquia, hablar con el párroco de la parroquia y decir, mire, se da este caso, yo creo que no hubo matrimonio por tal situación. Pues el párroco va a iniciar un expediente, ese expediente entonces lo llevará a la primera instancia, que siempre está en las diócesis. Entonces se deben dar dos sentencias similares. Si en la primera instancia se demuestra que no hubo matrimonio, y en la segunda instancia se demuestra que no hubo matrimonio, pues ya ahí está disuelto el matrimonio. Pero si en la primera instancia se demuestra que no y en la segunda demuestran que sí, entonces debe irse a una tercera instancia que ya está fuera del país, en el caso nuestro, en el Vaticano, y entonces por eso tarda más tiempo. Pero no es imposible, porque claro, hay gente que no tiene quizás eso, un impedimento, y dice, no, es que la iglesia pone muchísimas trabas, pero tú has ido. Exacto. No ha ido, entonces le faltaría hacer el proceso. Ahora, aclaro, no es divorcio, no es que una persona, si se demuestra en los tribunales que usted se casó y que está bien, por muy incómodo y por más que esa persona ya le moleste o lo que sea, no se puede separar. Claro. Porque es partiendo del presupuesto de Jesucristo, que no podemos cambiar nosotros, ¿verdad? Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Padre, han hecho una pregunta a los televidentes. Hay países que está aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Aprueba la iglesia esto?
¿O llegará el momento que lo aprobaremos? Bueno, yo voy a decir como decíamos, bueno, yo no soy profeta ni hijo de profeta para saber lo que pueda pasar, pero no creo realmente por lo que estamos hablando precisamente ahora. Hay que entender lo que ha dicho la Iglesia con respecto a las uniones entre personas del mismo sexo. La Iglesia no habla de las uniones, ni se constituye en juez de esas uniones. Ahora, nunca se puede equiparar una unión entre personas del mismo sexo con el matrimonio, porque no es ni natural, bueno, porque miremos, lo de la naturaleza no es natural, no es una unión que esté abierta a la vida. No nos vamos a meter en el tema del amor, si hay o no hay amor, ya eso pues quien lo experimenta, ¿verdad?, sabrá. Pero viéndolo desde la visión natural, sabemos que es una unión que está cerrada a la vida. Por otro lado, hay países no solo donde se le ha permitido el matrimonio, sino también la capacidad de adoptar. Y entonces, imagínense ustedes, y ya lo podrá el psicólogo pues corroborar, la condición ambiental y que va a condicionar a estas criaturas que están siendo adoptadas por pareja. ¿Quién es mi papá y quién es mi mamá? Sí, es una situación un poquito incómoda cuando ve la relación entre padres e hijos, entonces dice, y yo, o sea, se va a considerar un caso muy difícil. Algo que debemos también de tocar, Richard, por ejemplo, hay parejas, en el caso de ustedes, se casaron por la iglesia. Sus hijos, por ejemplo, ¿notaron el cambio? Yo me imagino que sus hijos fueron los pajecitos y todo eso. En el caso de nosotros, los dos varones fueron los pajecitos de nuestra boda. Okay. Y eso fue una gran bendición. ¿Y ellos notaron el cambio luego? Claro, sí. Y luego vino otra bendición después de la boda. Ah, sí. Pero cuéntame, luego de la boda tuvieron otro bebé. La bendición que esperábamos, ya después de eso, o sea, soñábamos con una niña. Yo digo que María Fernanda nació desde que el pequeño nació, es Richard. Nosotros decíamos, si es varón se va a llamar Richard, si es hembra María Fernanda. Y desde que él nació, o sea, María Fernanda existía desde ese momento. Y cada vez que salíamos, María Fernanda, María Fernanda. Como que ya estaba... Y nos mandaron ese regalo de Dios. Bueno, y el grande decía, yo quiero tener una hermanita y que se llame María. Sí, María. Entonces, como mi apellido es Fernández, qué hermoso. Entonces decía, bueno, pero vamos a... Para que como no se la llame madre de solo Dios, María, decía él. Madre de Dios. El hijo. Sí. El grande. Y fue el que le puso el nombre. Mira qué hermoso. Luego de sacramentarse, de estar en comunión con la iglesia, Dios le envió el sueño de toda su vida, una hembrita. Qué hermoso, ¿ah? El Padre. Ahí está precisamente esa dimensión hermosa del matrimonio, de esa apertura a la vida. Y evidentemente, pues aquí viene como a completarse la pregunta que hacían los televidentes de esto de las uniones en la pareja del mismo sexo. Bueno, pues es una situación que ustedes pueden constatar, qué precioso es el matrimonio. Y como decía el compañero psicólogo, él decía pues que el matrimonio viene a ser como una ayuda. Nosotros vemos esa sentencia pues como tan dura de Dios para con el hombre y la mujer en el momento del pecado. Es decir, parirás con dolor, te ganarás la vida con el sudor de tu frente. Entonces, como ante tanto dolor, aparece entonces como este aliciente de amor, de cariño, de afecto que entre el hombre y la mujer pues entonces vienen a cultivar en el matrimonio, que ciertamente es una ayuda maravillosa. Claro que sí. Vamos a ver ahora a la abuela de Kairos, ¿qué opina sobre el matrimonio? Porque ella quiere dar su opinión también. Vamos a verla. El amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. Del amor es crear. Muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí feliz de la vida de estar de nuevo con ustedes en tu segmento La Sabiduría de la Abuela. Como siempre, que el Señor lo bendiga y lo llene de bendiciones a ustedes y a toda su familia. Pues hoy nos dice Mateo, capítulo 19, versículo del 4 al 6, nos dice: se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió:
¿No han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos en una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. ¿Cuál es la causa de los desastres? La incomprensión entre hombre y mujer. Como por ejemplo, en un divorcio, ¿cuáles son los que salen perdiendo? Los hijos. Porque los hijos son como los pajaritos que les desbaratan el nido. Y están esos niños desamparados. Oye madre, oye padre, piensen antes de divorciarse. ¿Cuáles son las víctimas de ese matrimonio? Pues fíjate cómo contestó Jesús. ¿No han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? En ninguna Biblia dice hombre con hombre ni mujer con mujer. ¿Por qué entonces la creación del mundo? Porque hombre y mujer aumentan, hay familia, hay hijos. Y entonces dentro de 50 años, de 100 años, ¿dónde va a estar esta generación? Es que vamos por el mal camino. Tu madre, tu padre, dedíquense a criar familia, a tener un hogar, porque tener una casa no es casa, es un hogar cuando están compuestos por familia, que se lleven bien, que no peleen, que no tengan ese egoísmo, esos celos, porque los hijos se van a criar mal. Denle amor a su familia, a sus hijos, a todo el que les rodee, porque eso es lo que el Señor nos dice: amémonos, querémonos y hacer el bien. Trabaja con tus hijos, que no será trabajo perdido. Muy buenas noches, será hasta la próxima. Que Dios lo bendiga. Es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos. El amor. Bien, antes de la oración final, vamos a ver a qué conclusiones hemos llegado el día de hoy. Ustedes como pareja, por lo civil y por la iglesia, ¿qué pueden decirle pues a los televidentes? Bueno, invitar a todos los televidentes que pierdan ese miedo que yo sentía en ese momento, que puedan dar ese paso y de asumir el compromiso de tener esa pareja para siempre, que sea la vida eterna. O sea, atrévanse, cásense por la iglesia y boten ese miedo para siempre. Giselle. Bueno, yo le hago el llamado a todos los que se sienten, bueno, los que tienen duda, pero que en sí se sienten seguros de unos para el otro, que tomen la decisión que el matrimonio es una vocación y tengan fe en Dios de que sí, que le va a ir bien. Amén. ¿Y usted, nuestro psicólogo? Como matrimonio, vivir en comunidad de amor y vida, entregándonos mutuamente, pero totalmente, y apoyándonos en el desarrollo y en nuestra santidad. Amén. ¿Y el padre? Bien, pues de algún modo, parecido a la pareja, vencer el miedo. Si eres católico, eres católica, si quieres realmente vivir la experiencia de una unión caminando hacia la santidad, que no es ya solo de dos, sino de tres, el hombre, la mujer y Dios, pues acércate a tu parroquia, busca información, no hay razón para tener miedo, y preparémonos, porque realmente el Señor tiene mucho para todos nosotros. Amén, así mismo. Ustedes, mis hermanos, gracias. A mí me ha dejado la conclusión de que el matrimonio, más que un contrato, es una alianza. Como lo define el catecismo de la Iglesia Católica. Exacto, es una alianza de amor entre dos personas que han decidido poner a Dios en medio, como centro, y de la mano de Dios pues caminar. Padre, háganos la oración final y esa bendición a nosotros, y que renueve todos los matrimonios. Es una bendición completa. Amén. Vamos a pedirle a Dios, vamos a darle gracias a Dios Todopoderoso porque nos ha concedido este espacio donde podemos hablar de un tema tan fundamental, tan importante en el contexto de la vida cristiana. Gracias, Padre bueno, por este momento. Te pedimos que bendiga a todos los hombres y mujeres que han asumido este gran reto, que han vencido esta cultura del descarte,
del utilitarismo y se entregan por amor y se abren a la vida y a tu proyecto de creación. Que Dios Todopoderoso, que es rico en amor y bondad, bendiga a todos los matrimonios que nos ven y a todos aquellos que más lo necesitan. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre todos los matrimonios y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Una boca con sabor a miel,